¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué privilegio para mí saludarles y qué gozo es continuar a través de estos medios estudiando la palabra de Dios a través del programa Reavivados por su palabra. Hoy estamos llegando al capítulo número 12 del Evangelio según San Juan y este capítulo va a introducirse con una nueva visita que Cristo Jesús hace a Betania, la tierra o la aldea de Lázaro, de María y de Marta, aquel Lázaro que había resucitado en el capítulo anterior. Dice la palabra de Dios que le ofrecen una cena. Juan no identifica quién la da. Sabemos por el Evangelio según San Mateo que esta cena fue en la casa de Simón el fariseo, aquel fariseo que había sido curado por Cristo Jesús, que le había librado de la lepra. Y con el concepto fariseo ellos no podían aceptar un favor sin nada a cambio, sin pagarlo. Por eso ofrece una cena. En la cena no solamente va a homenajear a Cristo Jesús, sino que trae como invitado también a Lázaro, según el Evangelio, según San Juan. Y Marta estaba allí entre las personas que servían. Sin duda alguna, esta característica de Marta es ratificada en la palabra de Dios, allí en el Evangelio según San Lucas, cuando muestra que Marta es la hacendosa, Marta es la que siempre está trabajando, Marta es la que siempre está haciendo los oficios. Mientras estaba desarrollándose la cena, dice que María trajo una libra de nardo puro y la derramó sobre los pies de Cristo Jesús. Ungió, lavó los pies de Cristo con esa libra de nardo puro. Pueden imaginarse ustedes el destapar este frasco en un salón cerrado, cómo enseguida la fragancia inundó todo el lugar y en todos los ojos se miraron o se voltearon hacia la escena que estaba ocurriendo. La Biblia, o mejor dicho, el capítulo 12 de Juan menciona que el que se molesta es Judas. Los otros evangelistas mencionan que todos los discípulos se molestaron, pero Juan identifica el germen de la molestia en Judas porque hace un reproche diciendo que despilfarro, que aquello ha podido venderse y dársele a los pobres. Y Juan nos aclara que la preocupación de Judas no eran los pobres, no eran los necesitados. La preocupación de Judas era tener dinero en la bolsa, era el tesorero del grupo y él echaba mano de allí, robaba al grupo. Así que el Señor reprende a Judas, reprende a los discípulos, dice, dejadla, los pobres los tendréis siempre con vosotros, a mí no, ha hecho una buena obra. Juan no menciona la promesa de Cristo, los otros evangelistas sí lo hacen al decirnos que donde quiera que se predique este evangelio, aquel acto de María Magdalena también sería predicado. Cuando la multitud se entera que ahí está Cristo Jesús, vinieron, y dice la Biblia que vinieron no tanto por él, sino porque se había corrido la noticia de que Lázaro había resucitado, de que Lázaro había sido levantado de los muertos. Así que ahora los fariseos se enfrentan a una situación nueva y deciden también matar a Lázaro. Toman el consenso de matar no solamente a Cristo Jesús, sino de matar a Lázaro, porque mientras el Lázaro estuviera vivo, era el testimonio del poder grandioso del Señor. Vamos a encontrar en este capítulo también una referencia a la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. No hay tantos datos como los hay en los otros evangelios. Simplemente nos dice que la multitud colocó las palmas y colocó los mantos mientras Jesús estaba pasando, entrando aquí a Jerusalén. Se estaba asomando la última semana de vida de Cristo en esta tierra, la semana que se conoce como la semana de la pasión. Y entonces
estaba todo dado para que los acontecimientos de nuestra redención fueran efectuados. Más adelante en este capítulo vamos a encontrar también el hecho de que los griegos, unos griegos que habían venido para adorar, vinieron y pidieron hablar con Jesús. Y me llama la atención poderosamente porque ellos se comunican con Felipe y Felipe a la vez consulta con Andrés. Qué interesante, porque tanto Felipe como Andrés tenían nombres griegos, no eran nombres judíos. Y su formación helenística de alguna forma los identificaba con los griegos que querían ver a Jesús. Ahora, miren esto interesante. ¿Dónde está la lección? La que yo quiero resaltar en este momento. Lo he dicho cuando hablamos de evangelismo. Cuando los iguales buscan, o cuando las personas buscan a sus iguales para hablar del evangelio, tiene más aceptación, hay más posibilidades de triunfo. Cuando el médico busca al médico, el abogado al abogado, el maestro al maestro, la enfermera a la enfermera, el ingeniero al ingeniero, el albañil al albañil, es decir, cada quien buscando a sus iguales. Eso es un sinónimo de triunfo del evangelio, porque podemos hablar en el mismo idioma, podemos entendernos en la misma circunstancia. Los griegos no buscaron a Mateo, no buscaron a ningún otro, a Juan ni a Pedro, buscaron a Felipe, buscaron a sus iguales. La respuesta de Cristo, la hora ha llegado. Recuerden que él decía en acciones anteriores, mi hora todavía no ha llegado, ahora dice mi hora ha llegado. Esta respuesta de Cristo sin duda tiene que ver con lo que está ocurriendo. El hecho de que los griegos le estaban buscando era un adelanto del triunfo de el evangelio, el triunfo de la muerte y resurrección de Cristo, el triunfo de la verdad que alcanzaría a toda nación, tribu y lengua. Y allí el Señor presenta la parábola del grano de trigo. Dice que si el grano cae en tierra y no muere, pues permanece solo. Pero si cae a tierra, muere, germina, él se convierte en muchos otros frutos, en muchos otros granos de trigo, miles de granos de trigo. Y esto es lo que iba a ocurrir con la muerte de Cristo Jesús. El evangelio sería esparcido a todo el mundo para preparar a los candidatos al reino de los cielos. Cristo advierte en este capítulo: mi alma está turbada, ¿y qué voy a hacer? ¿Pido a mi Padre que me pase esta hora? No, porque definitivamente para esto he venido. Y dice la palabra de Dios que Cristo le pide al Padre que se glorifique. Y el Padre responde desde el cielo: me he glorificado y me glorificaré otra vez. Algunos pensaron que era un trueno que había sonado. Otros, un ángel le ha hablado. Y la expresión de Cristo: esta voz no vino por causa de mí, sino por causa de vosotros, sin duda es un indicativo de que algunos identificaron la voz, oyeron exactamente el mensaje. Y aquí hay una lección para el tiempo del fin. Dice la profecía que en el tiempo final, nosotros, en el momento de mayor angustia, en el momento cuando la ley de dominical haya sido ejecutada, la ley de muerte haya sido enviada, los redimidos del Señor escucharán la voz del cielo indicando la pronta redención. Para los demás será como un trueno, pero para nosotros, los hijos de Dios, los que esperamos al Señor, será la verdad gloriosa de que Cristo está triunfando. Luego el Señor dice: si yo fuere levantado, a muchos atraeré hacia mí. Y aquí tenemos otra lección espiritual, otra lección evangelística. Cada vez que hablemos, levantemos a Cristo Jesús y Él hará maravillas en nosotros. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el capítulo número 12 del Evangelio según San Juan. Gracias por las lecciones.
Ayúdanos a aplicarla en nuestra experiencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos.